Bueno, buen día a todos, queridos hermanos, los que van a escuchar esta palabra, esta predicación. Muchas veces el hombre dice cree en Dios y cree conocer a Dios. Pero bueno, a Dios lo conocemos mediante la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y más cuanto a Jesucristo, lo podemos conocer en este tiempo de una sola manera. Y ahora, más adelante, vamos a ver en la palabra de Dios de qué manera nosotros realmente podemos conocer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Muchas veces hay personas que sienten que hay una barrera entre ellos y Jesucristo, porque ellos dicen conocer, dicen creer en Jesús, pero no sienten, digamos, la presencia de Él, no sienten su persona, no pueden percibir a Jesucristo como una persona real en sus vidas, no como algo que entiendo ni razono, sino experimentar al Hijo de Dios como una persona real en mi vida y en mi corazón. Yo te quiero llevar y ayudar, querido amigo, querida amiga, para que puedas entender a través de la palabra de Dios quizás cuál es tu barrera, cuál es el obstáculo que te está impidiendo llegar a conocer a este maravilloso Jesucristo como una persona, puedas tener una experiencia real con Él. Vamos a ir a la palabra de Dios. En primer día, esto es Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y el otro discípulo aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahí estaba María, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, hombres, y María, su madre, que había estado por 3 años y medio en el ministerio de Cristo, que habían caminado con Él, que habían visto sus señales, sus palabras, sus enseñanzas, sus sanidades, cómo libertaba a los oprimidos del diablo, cómo las personas venían a Él, porque en Él encontraban una respuesta para sus vidas, una palabra de sanidad, encontraban la vida eterna. Y estas personas que habían estado con Él, sus discípulos, María Magdalena, el Señor había sido crucificado, lo habían crucificado. Y dice la palabra que María va al sepulcro, va Juan, va Pedro, dice la Biblia. Corrían, dice, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos puestos, no estaba el maestro, y no entró. Quizás le habrá dado miedo, quizás habrá tenido temor, habrá dicho: ¿dónde está el maestro? ¿Dónde se llevaron al maestro? Imagínate esa escena, después de haber estado tanto tiempo con el maestro, ¿dónde está el maestro? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio el lienzo, vio el sudario y vio y creyó. ¿Qué creyó? Porque no había nadie ahí, no había nadie. ¿Qué creyó?
Lo único que habían visto era el sudario y el lienzo. Y el 9 dice así, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos estaban buscando al que había resucitado entre los muertos. Entre los muertos. Estaban buscando al Hijo de Dios, al que había sido crucificado en la cruz y derramado su sangre. Lo buscaban ahora entre los muertos porque ellos no habían entendido la escritura, que Él iba a resucitar al tercer día. Por eso ellos los buscaban de esta manera, entre los muertos, entre los muertos. Vamos a seguir, porque aún no habían entendido. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí estaba María, la Madre de Dios, llorando. Tampoco había comprendido que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Dice que lloraba y se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El cuerpo de Jesús no estaba. Había 2 ángeles, dice la palabra. 2 ángeles. Y María vio a los 2 ángeles. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le dijeron a María, mujer, ¿por qué lloras? Bueno, los ángeles seguros se estaban regocijando que el Hijo de Dios había resucitado entre los muertos y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No has entendido? ¿No has comprendido que el Hijo de Dios resucitó? Y dice que estaban sentados uno y al otro lado de la cabecera, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María le dice a los ángeles, se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Seguramente María quería para enterrarlo, bueno, como se entierra todo muerto, para enterrarlo querían llevarse el cuerpo de Jesucristo, pero Él había resucitado y ellos no habían comprendido esta escritura. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella a la cama somará. Oh santo, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesucristo le dice a María, María, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella no había comprendido que era el Maestro. Su incredulidad, el no haber comprendido la Escritura, no le estaba dejando ver, saber que Jesús había resucitado, porque no había comprendido la Escritura. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vamos al 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí María recién se da cuenta de que ahí estaba Jesucristo de Nazaret. Y le dice, Raboni, maestro. Mirá lo que era Jesús para María. El Señor, dice, el maestro, el que le enseñaba a María, el que le enseñaba a sus discípulos. Él era el maestro. Él era el Raboni. El 17 dice, Jesús le dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús le dice, no me toquéis todavía, porque todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios.
Entonces María sale corriendo, parece. Fue entonces María Magdalena para darlas a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está, María Magdalena, corriendo y avisándole a los discípulos que el Señor le había dicho estas cosas. Y ahora vas a ver lo que Dios dice a tu vida. Ahora vas a ver a través de la palabra y vas a entender lo que Dios y Jesucristo quiere decir hoy a tu vida a través de su palabra. ¿Y cuál es la barrera? ¿Y cuál es el obstáculo que no te está dejando llegar a experimentar una verdadera relación con Jesucristo? Vamos al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí estaban los discípulos, ahí estaban reunidos ellos. Imagínate, estarían hablando del maestro, diciendo: ¿qué pasa con el maestro? Lo volveremos a ver al maestro. ¿Qué pasa con todo esto? No comprendemos todavía. Ahí estaban sus discípulos, ahí estaban los seguidores de Jesús, ahí estaba María, ahí estaba María Magdalena, ahí estaban. Y el 20 dice así: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y vamos a ir al otro versículo: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cuál es la barrera que no te deja llegar a Dios? ¿Cuál es la barrera que no te deja llegar a Jesucristo? La religiosidad es la barrera. Quizás estás adorando a un Jesús crucificado. Quizás en una cruz, en un simbolismo, te arrodillás delante de una cruz o de una imagen de Jesús. Pero resulta que María estaba buscando también a un Jesús crucificado y muerto. Seguramente buscaban su cuerpo para enterrarlo, pero Jesús resucitó. Y esa es la barrera, que Jesucristo no está en una cruz, no está en una imagen. Jesucristo ha resucitado y los apóstoles y los discípulos lo han visto. Por eso dice en ese pasaje: Jesús se les presentó a ellos y ellos lo han visto. Por eso le dice en el otro pasaje: al que vosotros remitieres los pecados, les serán perdonados. ¿Qué les dijo Jesucristo? Id y predicad lo que han visto, que me han crucificado, que he resucitado, que no estoy muerto, que mi cuerpo no estaba en el sepulcro, que yo he resucitado y me le he aparecido. Y los envió. Y por medio del mensaje del arrepentimiento, predicando la palabra de Dios, por eso Él les dice: al que vosotros remitiereis los pecados. ¿Qué quiere decir? Viene la palabra de Dios, viene Jesucristo resucitado a tu vida, y vos entendés que Él murió en la cruz, resucitó, derramó sangre inocente, y te arrepentís, y el ministro de Dios, en este caso yo que te estoy predicando la palabra, intercedo delante de Dios para que tus pecados te sean perdonados, y Dios te los perdona y tus pecados son remitidos. Y ahora entendés a un Jesús resucitado, no en una cruz, no en una imagen, a un Cristo resucitado, glorificado por Dios. Y ese es el momento en que el Señor Jesucristo puede decir así, como le dijo a los discípulos: ahora recibid el Espíritu Santo. Ahora recibid el Espíritu Santo.
hasta el momento que no entiendas que Jesús ha resucitado, no podés recibir el Espíritu Santo. Cuando entiendas que Jesucristo ha resucitado, que no está en una imagen, que no está en una cruz, porque la cruz representa muerte. La cruz representa muerte, porque en la cruz a Él lo mataron, lo sacrificaron. La cruz representa muerte. Muerte es un símbolo de muerte. Él está vivo, Él está sentado a la derecha del Padre. Y si hoy comprendiste este mensaje, que aún María, que aún sus discípulos recibieron el Espíritu Santo por medio de Jesús, y que Él les envió en una comisión de predicar el Evangelio, y le dijo: mira, a todos aquellos que se arrepienten, ustedes como apóstoles intercesores delante del Padre, delante de mí, los pecados de ellos les serán remitidos, les serán perdonados. Eso es lo que necesitas para llegar a Jesucristo. Y si estás adorando a un Jesús en una imagen o en una cruz, déjame decirte que eso es pecado, porque Él, mirándote a vos desde la derecha del Padre, te imaginás a Jesucristo resucitado, mirándote del cielo, cómo te arrodillás delante de un ídolo, delante de una imagen, siendo que Él está vivo y te puede dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que vos necesitas para poder que Jesucristo en tu vida sea real. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino a esta tierra, fue enviado del Padre por su Hijo Jesucristo para testificar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y que el Espíritu Santo glorifica y testifica nuestras vidas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que, si has comprendido y hoy recibís por medio del arrepentimiento y por medio de la fe, no del ver con tus ojos, por medio de la fe a Jesucristo y el Espíritu Santo, dice la Biblia que a partir de ese momento pasás a ser una nueva criatura en Cristo. ¿Cuál es la barrera? Quizás la barrera sea que no habías entendido en tu corazón esto. Quizás la barrera que estás buscando a través de hombres. Quizás que crees en santos. Que María por medio de María, que por medio de Pedro, que por medio de Pablo. No, por medio de la palabra de Dios que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Es que vos vas a recibir a Jesucristo. Son intercesores, pero intercesores ¿cómo? Fueron intercesores en el momento que ellos predicaron a través del mensaje, a través de la palabra. Y ahora nosotros, los que predicamos el Evangelio de Dios, estamos intercediendo por tu vida delante de Dios para que tus pecados te sean remitidos, para que seas perdonado y recibas a Jesucristo y al Espíritu Santo. No sé cuál sea tu barrera, si has creído mal, pero si has entendido y si has comprendido este mensaje, y había una barrera que no te dejaba llegar, quizás la idolatría, quizás no lo sé, no habías entendido la resurrección, hoy es el día que Él te va a levantar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque buscaban a Jesús de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Todos los que no han recibido a Cristo en su corazón son muertos. Están vivos, pero están muertos. ¿Por qué? Porque necesitan al que resucitó para que cuando ellos mueran también puedan resucitar y estar con Cristo. Estar con Cristo. Si no recibís a Cristo y al Espíritu Santo, cuando mueras, no podés resucitar como resucitó Cristo. Porque este es el ejemplo, esto es lo que Él dejó. No sé si me estás entendiendo.
Por eso María buscaba entre los muertos. Todo el que no tiene a Cristo está muerto. Y si te han presentado a un Cristo en una cruz o en una imagen, estás adorando a un Cristo muerto, crucificado, no resucitado. Y Él no está en esa cruz. No está, Él está a la derecha del Padre. Solamente necesitas cerrar tus ojos y pedirle perdón por tus pecados para que te sean remitidos. Y pedirle de todo corazón que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu vida, que te dé el Espíritu Santo. Si se ha comprendido esto. Dice la Biblia que por nuestra boca creemos para justicia. Quiere decir que si confesás con tu boca que Jesucristo es el Señor, vas a recibir a Jesucristo, vas a ser perdonado y vas a recibir el Espíritu Santo. Yo te quiero llevar como intercesor delante de Dios a que hagas esta oración de fe. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo esta oración. Repite ahora esta oración. Amado Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo reconozco que tu Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado delante de ti, Señor. Reconozco mis pecados, mi maldad. Reconozco que te necesito en este día, Señor Jesucristo. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Señor Jesucristo. Te pido que entres en mi corazón, que me perdones y que me laves en tu sangre, Señor Jesucristo, y que mi nombre, como dice la palabra, sea inscrito en el libro de la vida, y que reciba yo en este mismo momento la promesa, como tú le diste a tus discípulos, el Espíritu Santo. Te pido que sea yo sellado con el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, creo en este mismo momento que fui adoptado como Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos porque voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor, qué alegría, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a todo aquel que en este día ha recibido a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Señor, te pido que ahora, Señor, seas lleno del Espíritu Santo, Señor. Que seas lleno todo aquel que te ha recibido. Y si hay alguno, Padre, con necesidad de sanidad, ahora, Señor, que sea sanado por medio de tu palabra, que sea sanado de toda enfermedad. Señor, llénale de tu Espíritu Santo ahora, llénale de tu Espíritu Santo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, y que comience a vivir todo aquel que ha creído una nueva vida en Cristo. Señor, guíale, Espíritu Santo, a toda la verdad. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.